en el Evangelio cuarto. En el Evangelio cuarto. ¿Cuál es el Evangelio cuarto, hermano? San Juan. Vayan al capítulo número 20 conmigo. Coja la Biblia. Coja la Sagrada Escritura. San Juan capítulo 20. ¿Lo encontraron? Dice la palabra del Señor. San Juan 20. Dice la Biblia: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas, ¿cómo estaban las puertas? Cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban. Pregunta, hermano, ¿usted sabe dónde estaban esos hermanos reunidos? ¿Cómo se llama el lugar donde estaban? Estaban en el aposento. Y dice la palabra del Señor, dice la Biblia, dice la Sagrada Escritura, dice la palabra, dice que estaban reunidos, ¿por qué razón? Por miedo. ¿Era una reunión de qué? De miedo. Una reunión de miedo. Encerrados. Los discípulos estaban reunidos, dice la iglesia, lo que había quedado, el remanente, el residuo, estaban reunidos. Era de noche, tiempo de oscuridad, tiempo de tinieblas, y los estaba embargando el miedo. Noten, una iglesia encerrada, una iglesia con miedo, una iglesia paralizada. Como consecuencia, por supuesto, le habían dado muerte a su líder. Y ellos dijeron: si mataron al líder, ¿qué creen que va a pasar con nosotros? ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Qué hubiera hecho? Y ahí estaban. Sin embargo, la Biblia dice la palabra de Dios, dice que estando ellos reunidos, así con miedo de noche, ¿vino quién? ¿Están leyendo conmigo la Biblia? ¿Vino quién? ¿Quién vino? El Joshua, el Yeshua, el Dios que salva y el Dios que sana, el Dios que puede cambiar las cosas. Vino Jesús, vino el Señor. Yo me imagino al Señor viendo ese grupito lleno de miedo, encerrado en medio de las tinieblas. Y el Señor, que nunca abandona a la iglesia. Pueden decir amén en esta parte, hermanos. Nunca abandona la iglesia. Dice que se pone en medio. ¿Dónde se coloca? ¿Quién es el centro de la iglesia? Es como en los candeleros de Apocalipsis, del capítulo 1. Dice que Él se pasea en medio de los candeleros. El centro de la iglesia es Jesucristo. Y ahí está el Señor, en ese momento de tinieblas, de miedo, en ese momento de chasco, porque fue el primer chasco que experimentó la iglesia. Ahí se aparece el Señor Jesús, se aparece Cristo, mis hermanos. Y les dijo, ¿qué fue lo que les dijo? Montón de miedosos, ¿qué hacen aquí encerrados? No los mandé yo a predicar, ¿por qué están aquí? Amén. ¿Cómo que amén? Él no dijo eso. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? ¿Podía el Señor Jesús decirle a ese grupo miedosos, cobardes, por qué están aquí? ¿No les había prometido que yo voy a estar con ustedes y los voy a acompañar con el poder del Espíritu Santo? Pero Él no lo hizo, porque el Señor comprende la debilidad del ser humano. El Señor, por muy debilitada y defectuosa que parezca la iglesia, la ama, la quiere y la cuida. ¿Y qué les dice? Shalom, paz a vosotros. Lo que ustedes más necesitan es paz. La presencia de Cristo en medio de ellos trae paz. Piensen en eso, hermanos. El único que puede transformar, darle vuelta a una congregación es la presencia de Cristo. Cuando Él está en medio, el único que puede dar
dar paz a la vida de alguien, el único que puede traer paz a una familia, el único que puede traer paz en medio de la tormenta, es Cristo el Señor. Y a ese grupo miedoso, lleno de tinieblas, estaban encerrados en ese lugar, paz a vosotros. ¡Wow! Alabado sea el nombre de Dios. Y a ese grupo también, a ese grupo, inmediatamente Él los desafía. Otra vez los vuelve a desafiar. Porque en Mateo 28, 18 al 20, texto que ustedes conocen bien, ahí está la gran comisión que Él se las dio cuando andaba caminando con ellos personalmente. Pero sigamos leyendo en el versículo 20. Y cuando, versículo 19, pasa a vosotros, terminamos, versículo 20. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos, ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo estaban antes? Tristes, con miedo y en tinieblas. ¿Quién es el único que le puede dar vuelta a cualquier situación en la iglesia? ¿Quién es el único que le puede dar vuelta a tu vida? ¿Quién es el único que puede transformar y trastornar? No importa cuán dura sea la situación, ¿quién es el único? Yo le pedí permiso al pastor Roberto Dávila. Él me puso en el programa 30 minutos, me puso. Entonces yo le dije, es una hora. Amén. Si me paso, ¿me dan permiso, hermano? Unos poquitos dijeron amén, nada más. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron, ¿viendo a quién? Del miedo, de la tristeza, del chasco, a la paz y al gozo cuando usted contempla al Señor. ¿Quién es el único que puede hacer la diferencia? La presencia de Cristo. La presencia de Cristo. Miren cuál es el orden. Miren cuál es el orden. Miren, nótenlo. Presencia, paz, pero el Señor no termina ahí. Sigue diciendo el versículo 21. Entonces Jesús les volvió a decir otra vez. ¿Qué les volvió a decir? Paz a vosotros. Como me envió el Padre, ¿qué les dice? ¿Qué tal si el Señor Jesús no más, cuando está ese grupito ahí lleno de miedo, le dice, bueno, ¿qué pasó con ustedes? ¿Qué es esta cosita que ustedes se tienen aquí miedosos, entristecidos? Vayan a predicar. ¿Estaban preparados para salir a predicar? ¿Estaban listos? ¿Estaban en la condición emocional para hacerlo? El Señor primero soluciona nuestras necesidades y problemas antes de enviarnos a predicar. Nadie está preparado para hablar del Señor si el Señor no está con él primero. Y entonces miren lo que hace el Señor, miren lo que hace a esa iglesia, como estaba esa congregación. Y dice el versículo 22, y habiendo dicho esto, ¿qué hace el Señor? ¿Qué es lo que hizo? Cuando ustedes piensan en la palabra soplar, ¿cuál es la primera vez que está en la Biblia la palabra soplar? ¿Cuál es la primera vez? En el Edén. Ahí estaba el muñecón, bien como decía el pastor Dávila, ¿no? Ahí estaba el muñecón, bonito, precioso, bien hecho, bien formado. Pero ¿qué le faltaba? El ruaj de Dios, el aliento de Dios, la vida de Dios. Noten, ahí está el grupo. Ahora, ¿en qué otra parte se menciona el soplo de Dios? Tienen que estudiar más la Biblia. Búsquenlo, ahorita no. Está en dos partes más, en Ezequiel 37. ¿Se acuerdan? Cuando está en el valle de los huesos secos, dice que es un montón secos en gran manera. Y entonces le dice al profeta, sopla sobre ellos. ¿Y qué era lo que estaba pidiendo?
El Espíritu Santo. Y dice que después de estar ahí todos esparcidos y tirados, se convirtió en un gran ejército porque se levantaron sobre sus pies. ¿Y cuál es la otra parte donde se menciona el soplo? No, es el soplo apacible. Job 33:4. El soplo del Omnipotente me dio vida, me creó. ¿De qué está hablando cuando Jesús sobre ese grupo de miedosos, llenos de tristeza, en medio de las tinieblas, cuando el Señor sopla, qué es lo que les está dando? Qué interesante. Noten cómo trabaja Dios. Están desanimados, encerrados, encuevados. Ay, es que aquí estamos, quién sabe qué es lo que nos van a hacer. Viene el Señor con su presencia y trae paz. Ahora, I have a question for you. Una pregunta para ustedes. ¿Qué viene primero, la paz o la presencia? ¿Qué viene primero, la paz o la presencia? Sí, lo primero es lo primero. La paz es un resultado. Hay gente a veces que me dice: ay, pastor, yo quiero tener paz, pero no le abren su corazón a Cristo. Entonces note cómo trabaja el Señor. A ese grupo, a esa iglesia encerrada, encajonada, a esa iglesia que estaba ahí chasqueada, a esa iglesia viene la presencia de Cristo, les da paz, les ordena predicar, pero no los manda solos. Les ofrece el poder del Espíritu Santo y sopla sobre ellos. Ahora, inmediatamente viene otra palabra con P. Vea cómo es la Biblia de bonita, ¿no? ¿Cuál es la primera palabra? Apúntela. ¿Cuál es la primera palabra? Presencia. La segunda, la tercera, predicar. La cuarta, poder. Pero eso pasó con la iglesia antigua. Y entonces, en Lucas 24:49, coja la Biblia otra vez. Lucas 24:49. Ahí me avisa cuando faltan 10 para la 1, por favor. Lucas 24:49. ¿Lo encontraron? Yo es que casi no veo aquí porque dejé los lentes en otra parte. Lucas 24:49. ¿Qué dice la Sagrada Escritura? He aquí, a ese mismo grupo, el Señor les dice y les había dicho: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre. ¿La promesa de quién? ¿Y cuál era esa promesa? Sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad. ¿De dónde? ¿A dónde los estaba mandando el Señor? ¿A dónde los estaba mandando? Al lugar donde lo mataron a él. Y por eso le sopló antes de que se fueran para allá. Porque necesitaban ¿qué? Poder. Quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que, quédense ahí hasta que sean investidos de poder. ¿De dónde? ¿Cómo trabaja Dios? Presencia, paz, predicar, poder, promesa, poder. Póngale atención a la Biblia. No lea la Biblia solo por leerla. Ahora, pregunto, queridos hermanos, ¿qué hicieron esos apóstoles con esa promesa? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Hechos 1, ahí está mismo, véanlo. Hechos capítulo 1, vayan conmigo. Voy a tratar de correr un poquito para terminar de verdad, por lo menos 5 para la 1. El almuerzo está aquí, Pastor Dávila. Tranquilos, no se preocupe. Hechos capítulo 1. Dice la Biblia, Hechos capítulo 1. La palabra de Dios dice, Hechos 1:4. Y estando juntos,
les mandó que no se fueran de Jerusalén. Ahora estaban juntos los hermanitos, la iglesia cristiana primitiva, la iglesia naciente, los poquitos, ahí estaban, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí, porque Juan, pastor Dávila, Juan, pastor Bonilla, ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados ¿con quién? ¿Con quién? Con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El problema de los hermanitos seguidores de Apolos, por eso la pregunta, Hechos 19:2. ¿Qué bautismo tienen ustedes? ¿Qué bautismo tienen ustedes? Pastor, yo tengo 30 años de ser bautizado. Conozco bien el mensaje adventista. Y tiene un carácter criticón como él solo. No es garantía estar bautizado en agua. No es garantía, ni es lo mismo estar bautizado con el Espíritu. Y le dice Jesús a ese grupito, ustedes van a ser bautizados dentro de no muchos días. Ahora, ¿cuántos no muchos días eran esos días? Pregunta de la Biblia. Pues bien dijo el pastor Bonilla, es enseñanza también. ¿Cuántos días caminó el Señor Jesús con los discípulos después de que anduvo aquí en la tierra? 40. ¿En qué número de días fue derramado el Espíritu Santo? ¿Quién sabe de matemáticas aquí bastante? ¿Cuántos días hay entre 40 y 50? ¿Cuántos fueron esos no muchos días? ¿Qué hicieron esos 10 días? No salgan a predicar, no se vayan de Jerusalén hasta que estén llenos, bautizados, ungidos, investidos con el poder del Espíritu para ser instrumentos del Espíritu. No se atrevan a salir sin el bautismo del Espíritu Santo. No se atrevan a salir. Y les dice el Señor, Hechos 1:8, ustedes se lo saben de memoria, eso lo puedo decir también de memoria. Les dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros Alejandro Bullón, Andrés Porte, Steven Bohr. Cuando haya venido, ¿quién? Solo habrá poder en la iglesia cuando el Espíritu Santo esté en nosotros. Solo va a haber poder en usted, anciano, en usted, pastor, en usted, hermana, cuando estés bautizado y ungido por el Espíritu Santo. Puedes decirme que conoces los mandamientos, que conoces las promesas, que sabes de memoria los textos de la Biblia, pero si no tienes la unción del Espíritu Santo, no hay poder. No hay poder. ¿Cuántos días entonces esperaron los hermanitos en el aposento alto? ¿Y qué hicieron esos 10 días? Si ustedes revisaron bien el versículo 4 de Hechos 1, dice que, y estando ¿cómo? Juntos, no unánime, no dice unánime, lea la Biblia. ¿Cómo dice el versículo 4? Juntos. Es lo mismo estar juntos que estar unidos. Mire, una pareja puede estar junta 30 años, comen en la misma mesa, duermen en la misma cama, viven bajo el mismo techo juntos, pero no necesariamente unidos. En Hechos 1:4, en el día 40, los hermanos estaban ¿cómo? Juntos. Pero ahora coja Hechos, capítulo 1, versículo 14. Vayan conmigo. ¿Qué dice la palabra del Señor? Todos estos perseveraban ¿cómo? Ya que hay una diferencia. Ya no estaban juntos, ahora están ¿cómo? No hay nada, dice la sierva del Señor, que el diablo le tenga
tanto miedo que a una iglesia que se una. Al diablo le encanta dividir a la iglesia, poner a pelear a los hermanos con el pastor o el pastor con los hermanos. Hay del pastor que se pelea con los hermanos. Hechos 1:4 dice que estaban como unánimes. No están leyendo la Biblia. ¿Qué pasó? Where are you? Hechos 1:4 que dice que estaban como, y Hechos 1:14 dice que estaban. ¿Hay diferencia? Ahora, ¿qué hizo la diferencia? ¿Qué provocó la diferencia? Que pasaran de juntos a unánimes. ¿Qué hizo la diferencia? ¿Qué fue lo que hizo la diferencia? Y tenemos varias respuestas en el pueblo de Dios. Lea la Biblia, Hechos 1:14. Todos estos perseveraban juntos en... ¿Qué es lo que hace que una familia o unos esposos que están peleados o juntos pasen de juntos a unánimes? Y escuche esto. ¿Qué viene primero? ¿El Espíritu Santo o la unidad? ¿Ah? Tan lindos los hermanos, pero vamos a leer mejor la Biblia. Hechos 2:1. Hechos 2:1, miren, ¿qué dice Hechos 2:1? Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban, ¿cómo dice ahí? Ahora miren, qué interesante cómo es la Biblia. Ahora pone la palabra unánimes primero y juntos después. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Y quién vino? ¿Qué vino primero, la unidad o el Espíritu Santo? Por eso dice la hermana White. Esto puede leerlo en Hechos de los Apóstoles, si quiere leer Hechos de los Apóstoles, y también deseado de toda la gente los últimos capítulos, cuando habla del don del Espíritu Santo y la promesa del Espíritu. Léalo. Dice que, oiga bien lo que dice, que cuando los discípulos llegaron a la unidad perfecta, Dios los reconoció enviando sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Qué tiene que pasar primero entre nosotros antes de que venga el Espíritu Santo? ¿Qué tuvo que pasar primero entre los apóstoles antes del descenso del Espíritu Santo? ¿Qué tuvo que pasar primero? ¿Ustedes saben por qué? Habían dos hermanitos ahí en el grupo que ya le habían dicho a Jesús. Las mamitas son tan lindas, las mamás son tan calidad, que la mamá le había pedido al Señor Jesús, por favor, démele el campito derecho a mi hijito y el campito izquierdo a mi otro hijo. Y los otros, ¡ay, qué bueno, Señor Jesús! Nos alegra la petición. Dice que eso, el deseado por la gente, dice que eso provocó enemistad, discusiones y disensiones entre los discípulos. ¿Y qué hizo? Andaban juntos, pero no estaban unidos. Juntos, pero no unidos. Entonces, mis hermanos, en el nombre de Jesús, la iglesia cristiana primitiva necesitaba la unción poderosa del Espíritu Santo. Amén. Pero necesitaba, ¿qué cosa? Unirse. Yo tenía apuntado ahí en mi tema que ustedes decían, amén. Noten, hermanos míos, el diablo va a luchar para que su familia, para que las iglesias, para que los pastores, para que la administración no trabajemos unidos. Pero cuando la palabra de Dios nos enseña a nosotros que cuando llegó ese día del Pentecostés, siga leyendo la Biblia.
De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que hizo tambalear y mover el ambiente, ese aposento alto. Vean el versículo 4 de Hechos 2. ¿Qué pasó? ¿Y fueron qué? No, se brincaron una parte. ¿Y fueron cuántos? ¿Y cuántos eran todos los que estaban ahí? No, ¿cuántos eran todos? Como 120, sin contar las mujeres. Todos. Noten cómo comienza la iglesia cristiana primitiva. La iglesia cristiana primitiva comienza con 120. 120 que estaban juntos, pero 120 que fueron 10 días, 240 horas, 14.400 minutos, 146.400 segundos, fueron a orar, a clamar, a suplicar, a ponerse de acuerdo entre ellos, a hacer a un lado sus diferencias, a dejar de estar contendiendo por los puestos más elevados. Hicieron todo eso a un lado y entonces vino el Espíritu Santo sobre esa iglesia. O sea, la iglesia miedosa de las tinieblas y encerrada llegó a ser poderosa para gloria de Dios. ¿Quién hizo la diferencia? La presencia del Paráclito, de la Logos y del Ekeinos. La presencia del mismo representante del cielo, el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ese día ahí? No tengo tiempo, voy a ser breve. Como no veo reloj y no tengo aquí. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, hermanos? ¿Qué pasó ese día? Vean conmigo la Biblia, Hechos 2. Voy a ir un poquito rápido así. Versículo 40, perdón. De Hechos 2. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. ¿Quién estaba predicando? ¿Quién estaba predicando? Pedro. ¿Quién fue Pedro? El que negó al Señor Jesús. Pero ahí está el primer sermón en el aposento alto. Y la Biblia dice que versículo 40, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día, Pastor Dávila, ¿cuántos se bautizaron en un solo día? ¿Cuántos? ¿Cuántos llevamos en 9 meses? Claro. ¿Cómo nos iban a bautizar 3,000, Pastor Dávila? ¿Cómo nos iban a bautizar 3,000? Si ahí tenían al evangelista Pedro, graduado en la Universidad de Jerusalén, con un doctorado en evangelismo público, tenía 20 obreros bíblicos, 10 data shows, 5 computadoras Mac, 6 cuartetos ayudándole en la campaña de una semana. Amén. Amén. Los felicito que no dijeron amén. ¿Cuánto duró esa campaña? ¿Quién era Pedro? ¿Qué es lo que hace la diferencia, mis hermanos? ¿Qué es lo que una iglesia encerrada, una iglesia miedosa, qué es lo que puede hacer la diferencia en la iglesia? No es Bullón, no es Marín, no es Bonilla, no es Steven Borg, no es Portes, es la presencia del poder del Espíritu Santo. ¿En quién? ¿En quién? En mí. En mí. Una vez llegó un hermano bravo a la iglesia. ¿Conocen algún hermano bravo en la iglesia? De esos de los cuales hay que amarlos hasta el fin. Llega y se para en medio de la iglesia cuando está el culto apenas para comenzar.
Y él se para y dice: me voy de esta iglesia. Y los hermanitos, porque los hermanos son lindos, digan amén. Ustedes son calidad, ustedes aguantan y aguantan. A veces nos aguantan a nosotros con las locuras que a veces hacemos. ¡Me voy! Y todos se vuelven a ver así. Y yo le doy gracias a Dios que yo no estaba en el púlpito. Pues si yo hubiera estado en el púlpito, yo sé lo que hubiera hecho con él. Pero ahí estaba un pastor sabio, tranquilo y prudente. Entonces le pregunta: hermano, imagínense cómo le preguntó. La blanda respuesta quita la ira. Hermano, ¿y por qué se quiere ir de la iglesia? Es que aquí no hay amor. ¿Han escuchado eso alguna vez en su iglesia? Y entonces le dice el pastor sabio y prudente: hermano, si no hay amor, tráigalo usted. Es que esta iglesia, pastor, está fría. Esta iglesia no es misionera. Esta iglesia, pastor, ya no trabaja por las almas. Esta iglesia está en apostasía. Esta iglesia, y comienzan a decirle a la iglesia. ¿Cuál es el problema de la iglesia? El problema de la iglesia soy yo. Aquí tengo apuntado que ustedes decían amén. Soy yo. Soy yo. Cuando voy como carnal y a veces que saco la espada como Pedro, a ver a quién le corto la cabeza. Cuando estoy en la iglesia buscando a quién condenar, criticar y acusar. Y estoy buscando incluso ahí, hasta en Facebook, YouTube, a ver qué pecados encuentro de mi hermano o mi hermana. No estoy diciendo que no hay que observar y hacerle frente a lo malo que a veces pasa. Lo que estoy diciendo, mi hermano, que la mayor necesidad de la iglesia es que cada uno de nosotros esté ungido con el poder del Espíritu Santo. Cada uno. ¿Cuántos? ¿Y quién es ese cada uno? Soy yo. ¿Quieres una iglesia reavivada? ¿Quieres una iglesia diferente? Pastor, yo quiero una iglesia así. ¿Dónde tiene que comenzar el cambio? Mis queridos y apreciados, ustedes saben que se bautizaron 3,000 en un solo día. ¿Qué le parece, pastor? Cuando yo leo esto, yo a veces digo: Señor, ¿qué será lo que está pasando? ¿Qué nos está pasando? ¿Qué es lo que nos hace falta, hermanos? ¿Qué es lo que nos hace falta? Pastores, tal el sacerdote, así será el pueblo. Si el ministro está flojo, descuidado y es un carnal, así será su iglesia. Si el anciano no está conectado con Dios, si no está conectado con el poder del Espíritu Santo, si no está ungido y investido, no será un instrumento útil para el Señor. Por eso decía el pastor Dávila que a veces somos tan teóricos. Y por eso la pregunta del apóstol Pablo: ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? Ni siquiera sabemos, pastor, cómo es eso. Pero ustedes saben por qué estamos estudiando esto hoy. Coja la Biblia otra vez, hermano. No guarde la Biblia, por favor, no la guarde. Hechos capítulo 2. Vaya a la Biblia porque no hemos terminado. Ni sé qué hora es. Me alegra, pues no tengo reloj. Hechos 2:39. Ya casi voy terminando. Esta es la introducción y ahorita llego al final. Hechos 2:39. Porque para vosotros, ¿para quién? ¿Y quiénes son vosotros? Vosotros somos nosotros. Porque para vosotros es ¿qué cosa? ¿Cuál promesa? ¿Cuál promesa? La misma. Porque yo, Jehová, no cambio.
Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El Dios de los cielos sabe que la mayor necesidad de la iglesia es de un revivamiento y una reforma provocada por el poder del Espíritu Santo. Dios lo sabe. Y si usted lo sabe, póngase en el plan de Dios. Pastor, mejor no hubiera venido. Pues si se siente ofendido, me alegro. Para que se sacuda su religiosidad tradicional y formal, teórica. Decida en el nombre de Jesús ser un anciano, ser un pastor, ser un líder ungido con el poder del Espíritu Santo. Y no se conforme con menos, porque el que no es espiritual es carnal. Y no me diga, ay pastor, yo estoy entre los dos. No, ¿cuál entre los dos? El que conmigo no es, contra mí es, dijo Jesús. Porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos también, para vuestros hijos. Tus hijitos tienen derecho a disfrutar el poder del Espíritu Santo. Y para todos los que están lejos, incluso hasta para los que se han ido, los que se han apartado, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Qué es lo que más necesita la iglesia? No la teoría del Espíritu. ¿Qué es lo que más necesita la iglesia? El bautismo real del Espíritu Santo. ¿Dónde? ¿Dónde, iglesia? Voy a pedirle a una muchacha guapa que está ahí, preciosa, esposa mía. Va a poner unas citas. Y con esto ya casi voy. No quería terminar, pero pastor David, hay que terminar. Digan amén. Vamos a buscar las citas, mi amorcito. Óigame, cuando yo leí eso, pastor Dávila, póngale atención. Hermanos ancianos, y hay aquí un anciano que pueda leer bien. Venga, primo, venga conmigo. El primo, el anciano Marín, es de Matagalpa. Me lo cuidan bastante porque es familia. Él nos va a leer esta cita. Tome, lea esa cita que está ahí. Ya la tienen ahí, ya la vieron. ¿Qué dice? Ninguno está preparado para educar y fortalecer a la iglesia a menos que haya recibido el don del Espíritu Santo. Puede cerrar el micrófono ya. Gracias. Nadie está preparado. Es que yo soy pastor, tengo maestría. Si no tienes el Espíritu Santo, no sirves para nada. El Espíritu Santo es el que hace efectiva la obra de Cristo. Como bien nos decía el pastor Bonilla en una cita, el Espíritu Santo es el que nos da poder para resistir el diablo, el mal y el pecado. Y por eso, pastor, ¿qué será? Que yo oro y leo la matutina y ahí el diablo viene y me agarra y me revuelca todo. ¿Por qué será? ¿Qué le falta? Le falta la unción poderosa del Espíritu Santo en su ser interior. Pastor, ¿qué será que yo en la casa, yo sí, pastor, yo canto y voy al culto y todo, pero a veces a la pobre señora le hablo mal, le grito, la maltrato y yo vuelvo otra vez y repito lo mismo? ¿Qué será? ¿Qué será, hermanos? Pastor Bonilla puso unas citas muy serias. El Espíritu es el que transforma el carácter. Y voy a hacer una pregunta aquí, solo para probar. Pastor, tome la foto, por favor, pastor Dávila. Levanten la mano los que aquí han descubierto que tienen un defecto de carácter todavía. Wow. Hay oportunidad para el trabajo del Espíritu Santo. Usted no va a estar listo ni preparado para educar y fortalecer a la iglesia si no ha recibido el Espíritu Santo. Es el que controla el programa.
¿Qué hora es? Sigamos, Olguita. Sigamos. ¿Quién quiere leer ahora? ¿Quién quiere leer? Uno que lea bien. ¿Y qué pasó con los voluntarios? Venga, hermano, rápido, corra, porque aquí el pastor Marín quiere terminar a la 1. Venga. Ponga eso, pero yo lo voy a ir interrumpiendo. No se me vaya corrido. Usted miraba desde allá, pero el micrófono no lo tenía. Vaya de pasito. No se me... Listo. Sí. La promesa del don del Espíritu de Dios se considera como un asunto de poca importancia para ella. ¿Quién es ella? La iglesia. Un asunto de poca importancia. Oiga, hermanos. Por eso, Pastor Dávila, alabado sea Dios, porque Dios te inspiró a poner este tema hoy. Sigamos. No ha dejado sus huellas en los feligreses. No ha dejado la huella en los feligreses. No ha pasado nada, son los mismos de siempre. A veces yo voy a unas iglesias y me encuentro unos ancianos, las mismas mañas, los mismos malos hábitos, las mismas actitudes. No cambian. 30 años los mismos de siempre. Y en consecuencia, los resultados no pueden ser diferentes. Vea cuáles son las consecuencias. Póngale atención a esas palabras, apúntelas para que no se le olvide. ¿Cuál es? Sequía espiritual. Número 1, sequía espiritual. Oscuridad espiritual. ¿Qué más? Decadencia. ¿Y qué más? Y por ende, muerte espiritual. Vea que eso es un progreso, eso es una consecuencia, eso va en aumento. Primero sucede que hay sequía espiritual. ¿Qué será lo que pasa aquí? Yo siento, pastor, me acerco a veces a una iglesia, como que nos falta algo, pastor, como que no hay vida. Y aquí canta la gente como así. O sea, ¿qué falta? Sequía, oscuridad, decadencia y al final, ¿cómo es? Muerte. Siga. Asuntos triviales ocupan la mente de los creyentes. Triviales. Siga. Sin embargo, la posición de este poder divino, Apunte, pastor. Apunte. necesario para el crecimiento y la prosperidad de la iglesia. Dos cosas. ¿Necesario para qué? Para el crecimiento. Quiere que su iglesia crezca. Amén. Quiere crecer en la vida espiritual. Amén. Quiere que el campo crezca, pastor Dávila. Amén. Este poder necesario para dos cosas: crecimiento y prosperidad. Ustedes saben que una de las cosas más lindas que pasó en el aposento alto, yo solo enfaticé lo de bautismo, pero dice que mucha gente traía a los pies de los apóstoles dinero y propiedades para que el evangelio siguiera corriendo. Solo 2 amenes escuché. Y dice la sierva de Dios que fue resultado de la obra directa del Espíritu Santo. Crecimiento y prosperidad de la iglesia. Y también sigue diciendo: traería todas las otras bendiciones de las cuales carece y que se nos promete en su infinita plenitud. En su infinita plenitud, como nos dijo el pastor Bonilla, la plenitud del Padre, la plenitud del Hijo, la plenitud del Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo es nuestra mayor necesidad. Mientras la iglesia se conforme con asuntos de poca importancia, continuará descalificándose para recibir los dones mayores que Dios ofrece. ¿Por qué será? ¿Por qué será que no tenemos hambre y sed de recibir este regalo del Regalo, Espíritu es Santo? un regalo. ¿Cuánto le gustan los regalos? Amén. El mayor regalo del cielo es el don del Espíritu Santo. Siendo este una virtud que puede mantener puro el corazón. ¿Cuántos quieren tener un corazón puro? Amén. Bienaventurados los de limpio corazón. Y si no lo tiene puro, aunque cante los himnos en la iglesia, no verá a Dios. Solo el Espíritu Santo puede hacer el milagro, hermanos. En los designios del Señor, el poder divino debe cooperar con el esfuerzo humano. ¿Qué hicieron los apóstoles en el aposento alto? 10 días. Clamaron, rogaron, pidieron, suplicaron, se arrepintieron, se humillaron ante Dios, arreglaron sus diferencias y después vino el Espíritu Santo.
Hay que arreglar cosas, hermanos. Hay que ordenar algunas. En oración, mucha oración. Porque cuando el pueblo de Dios ora, esposa mía, linda, preciosa, ¿qué se hizo el hermano? Ya se fue, mira. Venga, falta una cita aquí. Vea esta, pastor Dávila. Ya son las 12, hermanos. ¿No son las 12? Dale. Es fundamental que el creyente comprenda el significado de la promesa del Espíritu Santo. Antes que Jesús venga por segunda vez. Y yo me asusto, mire, pastor Dávila, pastor Bonilla, me asusto con algunos predicadores que le están dando duro a la bestia y al papa y esto, y no tienen el Espíritu Santo en sus vidas. Y hablan de la segunda venida y su carácter no ha sido transformado. Antes de que Cristo venga, antes de que el Señor aparezca en las nubes de los cielos, necesitamos ser ungidos plenamente por el Espíritu Santo. Hablen acerca de esto. Oiga, hablen acerca de esto, pastor. Oren por él. Prediquen acerca de él. Prediquen del Espíritu Santo. Hablen del Espíritu Santo. Porque el Señor está más deseoso de conceder el Espíritu Santo que los padres a dar buenas dádivas a sus hijos. Prediquen de esto, gracias hermano. Hable de esto. ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Yo iré, pastor, yo iré a predicar, yo iré a ayudar, yo iré a bendecir, yo iré a orar, yo iré a ser un instrumento para que la iglesia se reavive. Yo iré. ¿Cuál es la mayor necesidad de la iglesia? Pastor, en esta iglesia lo que necesitamos es más plata. Necesitamos un edificio mal. Mire, hay hermanos en las juntas que a veces se pelean por el color de la pintura que le van a poner al templo. Y en eso están cosas triviales. No estoy diciendo que no hay que tener bonito el templo, hay que tenerlo bien bonito, porque para el Señor siempre es lo mejor. Y gastan tiempo y ahí están peleándose por aquello, por el otro. La mayor necesidad de la iglesia. Yo no sé si está ahí la última cita. Ya no hay más. Mensajes selectos, tomo 1, página 141. Solo en respuesta a la oración puede esperarse un reavivamiento. Otra vez lo voy a decir porque algunos me están haciendo ojitos, pero no es de cariño, es de sueño. Solo en respuesta a la oración debe esperarse un reavivamiento. ¿Solo en respuesta a qué? Porque cuando el pueblo de Dios ora, el tema escrito le va a llegar. Yo ya se lo mandé al pastor Dávila. Les va a llegar de alguna manera. No quisimos sacar o gastar más papel, pero les va a llegar el tema con las citas. Yo preparé 2, pero el pastor Dávila me quitó un tema, por eso estoy presentando este. Hermanos, si queremos que algo diferente pase, si su iglesia está ahí como encerrada, enclaustrada, desanimada, llena de tinieblas, todos tristes y temblando de miedo, deje que venga la presencia de Jesús. Para que traiga paz a esa iglesia, para que traiga paz a su vida, permita que se reavive el celo misionero. Permita que el soplo del Espíritu le dé vida a usted. Y que venga ese poder, la promesa de Dios sobre su vida. Para que usted sea un testigo, una testiga de Cristo Jesús. Termino con 3 cosas nada más rápidas. Número 1, ¿qué hay que hacer con todo esto que dijimos hoy? Número 1, el pastor Bonilla mencionó 1. Pida al Espíritu Santo. Pídalo, clame por él, ruegue por él, y especialmente, como dice Zacarías 10:1, pida la lluvia tardía. Pídala.
Lo primero que vas a hacer entonces es, escriba, voy a pedir el Espíritu Santo. Número 2, y vea cómo lo voy a decir, porque el pastor Bonilla nos lo presentó muy bien. San Juan 7, 37 al 39. Apunte los textos porque la memoria es el archivo del olvido. San Juan 7, 37. Crea en la tercera persona de la divinidad, el representante de Cristo. Oiga cómo lo dije. Crea en la tercera persona de la deidad y ríos de agua viva vendrán sobre usted. Y el tercero, creo que va a ser el último texto que voy a mencionar. San Juan 20. Ya lo dije hace un rato, pero algunos no me pusieron atención. Pídalo, créalo. San Juan 20. Apunte este, por favor. ¿Ya lo encontraron? ¿Ya encontró San Juan 20? Ok. Esta parte no se la leí hace un rato, la dejé para el final. Verso 22. Y habiendo dicho esto, ¿qué hizo el Señor? Sopló. ¿Y qué les dijo? ¿Y qué les dijo? Bien dijo el pastor Bonilla. Y bien que lo usó y le hizo una muy buena comparación. Cuando usted cree que el Espíritu Santo es una fuerza, usted lo quiere utilizar a su antojo cuando quiera y para lo que quiera. Ustedes saben que yo, con la ayuda de Dios, he escrito 2 libros. Uno es un estudio bíblico solo del Espíritu Santo y otro que habla del Espíritu Santo. Y me gusta predicar mucho este tema del Espíritu Santo. Y una vez llega un hermano y me dice: pastor, ¿usted tiene el Espíritu Santo? Le digo yo: no. Y entonces, yo no tengo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo me tiene a mí. Yo no uso al Espíritu. Él me tiene que usar a mí. Porque si yo creo que Él es una persona, me acerco con respeto y con reverencia delante de Él. Y le pido: úsame como tú quieras. Entonces, pídalo, créalo. Y la otra es: recíbalo en el nombre de Jesús. Recíbalo. Y entonces hay hermanos que me dicen, y en la iglesia adventista le tenemos miedo a esto: ay, pastor, yo no siento el Espíritu. No se trata de sentir. El Espíritu Santo no es una emoción. El Espíritu Santo es una promesa, una persona prometida para el que quiere salir a trabajar. Una vez estaba un hermano adventista del séptimo día. ¿Conocen la iglesia adventista del séptimo día? No come chancho, no toma café, guarda el sábado, devuelve el diezmo, celoso como el sol. Y estaba sentado delante en el templo. Señor, envía tu Espíritu, Señor, envía tu Espíritu. Y nada. Señor, por favor. Y no pasó nada. Y entonces escuchó una vocecita que dijo: para seguir siendo la clase de miembro que yo sé que usted va a ser, no necesita mi Espíritu. ¿Quién desea el Espíritu Santo aquí? ¿Para qué? ¿Para qué? Usted sabe que hay gente curiosa en la iglesia. Ay, es que yo quiero ser más consagrado. Yo quiero ser más espiritual y que los hermanos vean que yo sí estoy tocando allá arriba, más alto.
¿Para qué es el Espíritu Santo? Y el que no entiende esto no va a recibir bendición. Oiga lo que estoy diciendo ahorita. Algunos piensan que el Espíritu Santo es para que ellos canten más bonito o que hablen muy bonito. El Espíritu Santo solo tiene un propósito. ¿Cuál es? Hechos 1:8. ¿Se lo saben de memoria? ¿Cuál es el propósito de la recepción del Espíritu Santo? ¿Para qué pedir el Espíritu Santo? ¿Para qué creer en la persona del Espíritu Santo? ¿Para qué recibir el Espíritu Santo? ¿Para qué es? Para ser testigos de Cristo. Y si usted quiere ser un instrumento del Espíritu para testificar de Cristo, para predicar de Cristo, para hablar de Cristo, para exaltar el mensaje de Cristo, y usted pide, clama, ruega a Dios, Dios se lo va a dar. Pero si es para seguir siendo el mismo miembro flojo, perezoso, descuidado, que no sale, que no comparte, o el pastor que siempre repite la misma historia de siempre, no va a venir el Espíritu Santo sobre usted. ¿Hay alguien aquí que quiere el Espíritu Santo? ¿En serio? No me están mintiendo, iglesia. No es una broma lo que usted me está diciendo. ¿Quieren el Espíritu Santo? ¿Para qué? ¿Para qué? El que esté por Jehová, júntese conmigo. Póngase de pie y dígale: Señor, yo y mi casa te serviremos, oh Jehová. Yo y mi casa seremos tus testigos, Señor, porque todos estos estudios, porque toda la Biblia, porque todo lo que me has dado, no necesito ser un gran estudioso teólogo para servirte, Señor. Solo quiero ser un instrumento de su Espíritu. Perdóname, Señor, porque he estado jugando a iglesita. Perdóname, Señor, porque me he conformado con una religión formal, rutinaria, nada más. Rompe este molde, Señor. Rómpelo en el nombre de Jesús. Impacta mi vida, Señor. De adentro hacia afuera, haz el milagro en mi carácter. El Espíritu Santo es un regalo. Nadie se lo merece. Ninguno. Dice que Pablo en Gálatas, hablando de eso, hizo: no por obras, dice, sino que es por la fe en Cristo. Si usted sabe que necesita el Espíritu, así como yo, pídalo, créalo, recíbalo y salga en el nombre de Jesús. Porque usted solo pide y cree, pero no hace nada, no va a haber nada. Los milagros suceden cuando nos empeñamos en hacer la obra de Dios. Yo me voy a arrodillar aquí delante del Señor para orar y terminar esta parte. Padre, queremos pedirle perdón. Perdónanos, Señor, porque cosas triviales nos han entretenido. Porque le hemos estado dando importancia a muchas otras cosas. Pero he aquí, Señor, la mayor necesidad de la iglesia, de los líderes, de los pastores, es la presencia y el poder del Espíritu Santo. Perdónanos, Dios, porque a veces queremos, como USA, tomar los asuntos sagrados con nuestra fuerza. Y no es con fuerza ni con ejército, es con tu Espíritu, Jehová. Padre, vacíanos del enemigo más grande que existe: el yo, el orgullo, la vanidad, la altivez, la suficiencia propia, la justicia propia. Vacíanos, Señor. Te suplicamos que nos ayudes
que nos ayude, Señor, a llevar una experiencia genuina, controlada por el Espíritu Santo. Si hay cosas que arreglar en la casa, a nivel personal, en la iglesia, entre nosotros como hermanos, ayúdanos a ser humildes. Ayúdanos, Señor. No queremos ser desechados. Porque qué triste sería escuchar aquel día: no te conozco. Padre, ayúdanos, ayúdanos por favor. Queremos ver a la iglesia crecer y prosperar. Saldremos de aquí, Señor, para hablar más del Espíritu, para orar más acerca del Espíritu, para predicar más del Espíritu y para ser instrumentos, testigos del Espíritu. Señor, al creer que usted ha perdonado nuestros pecados, aceptamos el regalo, el bautismo, la unción del Espíritu Santo en este momento. Y no es una emoción, es una convicción en tu palabra. Alabado sea, Señor, muchísimas gracias. El honor, el respeto y el reconocimiento es solo para usted. Gracias, oh Dios, por los siglos de los siglos, tu nombre se ha exaltado. Gracias, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, nuestro gran Dios, Salvador, Jesucristo el Señor. Amén, amén, amén. Maranatá.